Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Y hoy les traigo un tema que, aunque muchas personas lo pasamos por alto, o lo pasaba por alto en mi caso, es esencial que lo tengamos muy claro, sobre todo a la hora de tener fotos con muy buenos resultados. Y es cómo vamos a controlar la luz por medio de difusores. Espero les guste este video y empezamos. Bueno, para este caso yo hice durante estas semanas como unos pequeños experimentos con diferentes tipos de materiales que nosotros podríamos usar como difusores, y los he tratado como de clasificar en tres tipos de categorías o tres clasificaciones que pues traté de medir más o menos qué absorción tenían, qué dispersión tenían y si producían quemaduras a la hora de la difusión de la luz, haciendo la claridad de que pues esas quemaduras me refiero a esos hotspots que por ejemplo en algunos insectos se reflejan en ciertas áreas como en ojos, o en algunos insectos que como por ejemplo los escarabajos, que tienen un tipo de coraza que es muy reflectante a la luz y que si no está bien difusa pues obviamente nos va a dar como zonas quemadas. Entonces para este video pues les voy a dar como de 1 a 5 el nivel de absorción, el nivel de dispersión y si produce o no una quemadura o un área quemada dentro en el sujeto. El primero que podemos encontrar en esta clasificación o que yo probé es el papel o los pañuelos que usamos. Estos pañuelos, depende de la calidad del pañuelo, puede ser o mejor o peor. Este pañuelo, por ejemplo, son más o menos pañuelos de 2 a 3 capas que pues generalmente pues en esta época pues usamos, por ejemplo, cuando tenemos gripa, estamos resfriados o algún tipo de esas cosas. Esto nos puede ayudar, especialmente aquellos Kleenex que tienden a ser un poquito más gruesos, nos ayudan a generar un poco más de difusión. Esto nos va a dar una absorción de 3 de 5 y nos va a dar una dispersión de 4 de 5. Entonces puede tener una muy buena difusión, pero también la absorción de la luz puede ser un poco intensa y no nos va a producir ningún tipo de quemadura a la hora de tener superficies reflectantes. La segunda, podemos decir que pues las hojas que usamos de impresión de oficina, sobre todo los que son de alta calidad, que son un poco gruesas, estas hojas tienden a ser buenas pero a la vez no. ¿Por qué? Estas hojas son de muchísima dispersión, que es un 5 de 5, la dispersión es demasiado alta, la luz se hace tan difusa que pues necesitamos de fuentes muy fuertes para que traspase el papel. Entonces, si no tenemos una fuente de luz muy fuerte, no vamos a tener un resultado muy bueno y nos va a quedar toda la imagen superpuesta. Al igualmente que la dispersión es muy alta, tener un porcentaje de absorción alto también, pero no nos van a generar ningún tipo de zona quemada en nuestra fotografía. El tercero es el papel higiénico. El papel higiénico fue algo que yo fui usando por mucho tiempo. Lo que hacía yo era coger las lámparas o coger los paneles LEDs y envolverlos más o menos 2-3 veces, y eso me generaba un tipo de difusión que pues aunque no era perfecta me daba lo suficiente para ese momento. Entonces depende de cada quien, depende del grosor del papel higiénico, también depende de las capas que pongamos, y evitar que por ejemplo que no sea ese papel higiénico que tiene como unos estampados o que tienen como unos relieves, porque eso va a cambiar o va a afectar la dirección de la luz un poco. Y otro problema, por ejemplo, que se me olvidó nombrar de los pañuelos y el papel higiénico, es que nos va a variar el balance de blancos, nos va a dar una tendencia hacia tonos muy amarillos, que pues puede que por el estilo o no de algunas personas pues les interese ese tipo de balance de blancos, o hay otras personas que le molesten, que les gusten tonos más fríos o que les tone algo más balanceado. Entonces depende del estilo de cada persona. Pues yo lo recomendaría, por ejemplo, para iniciar, pues porque es una fuente muy barata para hacer difusión de luz para macro extremo, y pues tendré una absorción más o menos de 3 puntos y 3 puntos de dispersión. Entonces esto es otra ventaja
que tampoco nos va a generar ninguna superficie reflectante en la superficie pues, del insecto que estemos fotografiando, o incluso en algunos tipos de objetos, por ejemplo granos de sal o granos de arena, o algunas personas que tienden a usar esta técnica para fotografiar minerales, entonces nos podría ayudar, pero como algo de inicio. Otra cosa que otro objeto, otro difusor que yo he visto que es muy usado en este tipo del macro extremo son las botellas translúcidas de leche. Podrían ser buenas, pero el problema de estas es que nos va a generar puntos de hotspots o quemaduras en superficies reflectantes. Entonces para eso yo recomendaría, por ejemplo, si ustedes tienen como la posibilidad de conseguir una lija de agua, podrían darle una repasada con una lija de agua por las dos superficies, por la interna y por la externa, y eso pues haría que la absorción aumente un poco más y le haría la luz un poco más difusa. Pero igualmente hay mejores materiales más fáciles de conseguir y a menor costo que, pues como ya había nombrado antes, el papel higiénico y los pañuelos. Entonces esto tendría más o menos, si lo hacemos sin la lija, sin lijar la superficie, podríamos tener un puntaje de absorción de 1 y un puntaje de dispersión de 1, y más que nos producen puntos de quemaduras, o sea, de reflejos en nuestra superficie. Entonces, de todos, este sería el último que yo recomendaría, ya sería como la última opción que ustedes tuvieran. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y pues para mí, uno de los mejores que yo diría que es como el más balanceado sería como las espumas de poliestireno, que son como esas esponjas delgadas que usan, por ejemplo, para proteger paquetes o para envolver paquetes. El grosor va a depender, pues tenemos que hacer prueba de error. Muchas veces es muy grueso, muchas veces es muy delgado. Eso depende de la fuente de luz que tengamos, si es una luz continua, si es flash. Entonces lo que tenemos que hacer es prueba de error, pero este tipo de material nos da una absorción de 4 y una dispersión de 5. Eso quiere decir que la luz va a salir muy difusa y no nos va a generar ningún punto de reflejo en superficies pues, reflectantes. Para mí este sería como uno de los mejores que, por ejemplo, si ustedes quieren usar, si tienen una caja o si tienen un empaque para usarlo y lo pueden poner así en dos posiciones, una enfrentada con la otra con las luces, podría darnos muy buenos resultados a la hora de tomar fotografía de macro extremo. Y yo creería que es una de las opciones más populares. Muy buenos fotógrafos han estado usando este tipo de difusores para macro extremo y ha dado muy buenos resultados. Entonces, este que recomendaría, y en mi caso, que yo pues estoy usando en este momento, es este difusor que lo adapté pues de la siguiente forma a mi riel micrométrico con dos ganchos, y eso lo puse como en una especie de U, y eso me ha dado como una buena difusión con dos luces laterales y una superior, y me ha dado como una buena absorción y una buena dispersión en todo el sujeto, cubriendo prácticamente toda la superficie del sujeto. Entonces eso me ha dado, este material es el que mejor me ha dado resultado, que es una especie de plástico difusor que pues en tiendas de fotografía se pueden conseguir, dependiendo del grosor también depende de las fuentes de luz. Por ejemplo, si estamos usando esas lámparas de $5 o de menos precio, de esas que son de escritorio, probablemente no nos va a funcionar, pero pues si tenemos una fuente de luz un poco más fuerte, pues sí nos va a dar muy buenos resultados. Entonces eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, que haya sido de utilidad, que tengan en cuenta que si ustedes deben tener tres cosas claras a la hora de hacer macro extremo: es saber calcular los datos, la iluminación y la difusión de la luz. Son tres cosas esenciales que nosotros debemos saber a la hora de hacer macro extremo y de saber aplicarlas, porque si nosotros vamos a hacer un pozo procesado y pues por más buena que sea la cámara, el riel micrométrico, la iluminación, pero si no está bien difusa, son zonas quemadas que no se pueden recuperar ni siquiera en postproducción. Entonces
Eso es lo que hay que tener en cuenta y pues yo pondría como uno de los factores principales y importantes a la hora de hacer macroextremos la difusión. Entonces espero les haya gustado el video, que se suscriban, me comenten, que lo compartan si fue de utilidad y nos vemos en el próximo.